Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 19 de octubre. Miles de personas caminaron en las calles en todo Estados Unidos como parte de la protesta No Kings o Sin Reyes el sábado. Según los organizadores, fueron más de 2.500 marchas y manifestaciones separadas. Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se esperaba que fuera el más grande hasta ahora. Se produce en el contexto de un cierre gubernamental que no solo ha cerrado programas y servicios federales, sino que también está poniendo a prueba el equilibrio de poder fundamental, mientras un ejecutivo agresivo se enfrenta al Congreso y a los tribunales de maneras que, según los organizadores, son un desvío hacia el autoritarismo estadounidense. Otras ciudades que tenían eventos o marchas incluyen Atlanta, Washington, D.C., Denver, Chicago, Austin y Houston. En Seattle, la protesta comenzó en Seattle Center y continuó en los alrededores. Muchas personas llevaban carteles y algunos contenían mensajes sobre inmigración y actividad de ICE en el estado de Washington. Salud Pública de Seattle y el condado de King recibió una notificación de un caso confirmado de sarampión en un adulto que viajó a través del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma el 13 de octubre del 2025. Esta persona reside en Arizona y viajó desde una zona con un brote activo de sarampión. No estaba vacunada, sí, no es inmune al sarampión o desconoce su estado de vacunación y estuvo en el aeropuerto el 13 de octubre. Visite el sitio web de Salud Pública para obtener más información específica sobre las posibles zonas de exposición dentro del aeropuerto. Este caso no está relacionado con ningún caso local previo de sarampión. Salud Pública de Seattle y el condado de King ha respondido a otros 3 casos de sarampión este año en personas que viajaron por el condado de King, pero no son residentes del estado de Washington. Este año se han registrado otros 11 casos de sarampión en residentes del estado de Washington. Las personas con sarampión pueden transmitir la enfermedad antes de saber que están infectadas y antes de que aparezca cualquier salpullido. Cuando Eugenio Suárez cruzó el plato el viernes pasado, formó un corazón con sus manos como lo ha hecho innumerables veces. Suárez se detuvo de repente, señaló a su esposa en las gradas y se tomó un segundo para disfrutar del momento. Su bate había llevado a los Marineros a una victoria de la primera Serie Mundial para un equipo que comenzó a jugar en 1977. Suárez conectó un go-ahead Grand Slam después del honrón del empate de Cal Raleigh en una octava entrada de 5 carreras, dando a los Marineros una victoria de 6-2 sobre los Azulejos de Toronto y una ventaja de 3-2 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Mira, ese momento fue obviamente uno de los el más especial de mi carrera. Hasta ahora he esperado mucho tiempo por momentos así. Son momentos que uno sueña de niño, momentos que tú quieres llegar y ser la persona que conecte ese gran slam. De verdad, lo soñé de niño y yo estoy seguro que muchos
Muchas personas que me van a ver o que me están viendo han tenido ese sueño también y yo le doy gracias a Dios. Suárez también conectó honrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle y los Marineros se convirtieron en el primer equipo local en ganar la Serie A. El sexto juego será en Toronto el domingo por la noche. Algunos de los Marineros compartieron emociones durante la postemporada. No, gracias a Dios estoy cogiendo buenos turnos, estoy teniendo una postemporada buena y esperemos en Dios seguir así. La gana que tiene el equipo de ganar y estar en una serie mundial, también eso me hace sentir especial, pero la diferencia es que los juegos de playoff se gozan como lo estamos haciendo, divirtiéndonos, son juegos extremadamente muy competitivos. Varios eventos del Día de los Muertos se llevarán a cabo en Seattle, siendo el festival principal, el Festival del Día de Muertos Seattle en el Seattle Center, el 1 y 2 de noviembre del 2025. Otros eventos incluyen una celebración en el Finney Center el 1 de noviembre y el Festival de las Catrinas de Seattle también programado para el 1 de noviembre del 2025. Lugares como el Museo de Arte de Seattle, Mi Centro de Tacoma y el Centro de la Raza también están organizando eventos especiales. Ir nuestro sitio web para más información de estos eventos. king5.com/5cosas. Ahora esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Tendremos temperaturas frías esta semana con la posibilidad de lluvia durante la semana. Tendremos temperaturas en los 40 y 60 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.